5, que dice: en amor, Dios nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. El texto nos dice que Dios nos predestinó para adopción como hijos. He tenido el gozo de siendo un tío de 4 hijos adoptados por Heidi y Jessica. Y con cada uno de esos hijos adoptados hemos visto este patrón. Que vengan de casas rotas, vengan de un sistema rota, moviendo de casa a casa o lugar de lugar, no teniendo la seguridad de padres que les aman. Y por causa de eso, cuando por primera vez mudaron a la casa Robinson, al principio, siendo muy rebeldes, no entendieron el amor de sus nuevos padres por ellos. Pero un día llegó cuando ellos no eran huérfanos, eran adoptados. Y en la seguridad del amor de sus padres, hemos visto ellos creciendo increíblemente. Al principio dudaron del amor de sus padres. Pensaban que era lo mismo, mudando de casa a casa, sin teniendo la protección y amor, incluso la disciplina de estos padres. Pero aunque rebelaron, no terminaron de ser sus hijos. Cuando ese pasó, cuando eran adoptados, eran para siempre hijos de Heidi y Jessica. Y aunque rebelaron y en amor sus padres tenían que disciplinarles, lo hicieron porque les amaron y querían lo mejor por su vida. Pero en toda su rebelión no perdieron su lugar en la familia. Esa es una ilustración humano de lo que espiritualmente ha pasado. Dios nos ha predestinado de ser adoptados hijos de Dios. Y si somos verdaderamente hijos de Dios, no podemos perder este gran amor de nuestro Padre Celestial. Aunque seamos hijos rebeldes y en amor Él va a disciplinarnos, todavía su amor queda allí. Y al fin de cuentas no podemos perder nuestro lugar en su familia. Tristemente hay muchos verdaderos hijos de Dios que dudan de su seguridad de salvación, que dudan de la seguridad del amor de su Padre. Y son viviendo como huérfanos, no sabiendo Dios me ama, no me ama, Dios me ama, no me ama. Y el punto de este mensaje tan claramente es: aunque corremos de Dios, su amor es tan grande que Él va a preservar a su pueblo hasta el fin. Él lo hará la obra por su gracia soberana. A veces esta doctrina en los 5 puntos de las gracias soberanas se llama la perseverancia de los santos. Este no es parcialmente correcto, como vamos a ver, pero no es mi término favorito porque pone el énfasis en nuestra responsabilidad para perseverar hasta el fin. Este será nuestro segundo punto, que tenemos una responsabilidad para perseverar, para terminar la carrera. Pero hay algo delante de eso. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Vamos a terminar la carrera porque es Él en nosotros, motivándonos y cuidándonos, protegiéndonos hasta el fin. Entonces vamos a ver la preservación de los santos por Dios. Dios haciendo esta obra. La preservación y después la perseverancia de los santos. Con eso quiero comenzar con las promesas. Rápidamente vamos a ver varios textos que hemos estudiado hasta este punto, en nuestros 5 puntos. Y simplemente quiero leerlos y animarles de memorizar estos versículos. O por lo menos saber a dónde están en tus Biblias. Porque nuestro enemigo quiere atacar las promesas de Dios, quiere causarnos de dudar que Dios verdaderamente nos ama y va a protegernos. Y tenemos que tener siempre en mente y corazón estas promesas para no desviar dudando de su amor. Comenzamos en Filipenses 1:6.
estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la buena obra en nosotros va a perfeccionarla hasta el día de Cristo Jesús. Nota la soberanía de Dios en nuestra salvación desde el principio hasta el fin. Él comenzó la obra en nosotros. Cuando éramos totalmente depravados, muertos en nuestros delitos y pecados, Dios comenzó la obra. Él nos escogió por ninguna cosa buena en nosotros. Segundo, la expiación definitiva, Él envió su Hijo para morir por nosotros, para salvar a nosotros. Él declaró, consumado es. Y Él va a consumir la obra que Él, en un sentido, comenzó o terminó en la cruz. La gracia irresistible. Es Dios quien hemos visto la semana pasada, cuando éramos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos causó de ser nacido de nuevo. Él nos llamó, Él nos dio su espíritu y puso fe en nuestro corazón. Dios hizo esta obra. Y si Él comenzó toda esta obra, pensamos con el último paso para llegar hasta la gloria con Cristo, Dios va a decir, pero esta última parte es tuyo. Si depende de nosotros, vamos a fallar. No vamos a llegar hasta el fin. Pero Dios, quien comenzó la obra en nosotros, va a terminarlo. Hay algo que he aprendido trabajando con nuestro hermano Guillermo. Hay una cosa muy como Dios en él. Él le encanta terminar las cosas. Yo a veces estamos haciendo un estudio los miércoles y pienso, tal vez lo pasamos eso, hacemos eso. ¿Entiendes, hermano? Me gusta terminar las cosas y es muy divino en ese sentido. Dios no comienza una obra y dice, ok, este es en mi lista de proyectos que en 2 años voy a regresar ahí. No, Dios comienza algo y termina algo. Dios es fiel. Él ha comenzado la obra en nosotros, Él va a terminar la obra en nosotros en la perfección, siendo como Cristo. Vamos a Juan capítulo 6. En Juan 6... hemos visto varias de estas doctrinas de gracia y con la última vemos también que Jesús no perderá ninguna de los que el Padre le ha dado. Juan 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que le resucité en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve el Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo mismo lo resucitaré en el día final. No podía ser más claro. El Padre nos ha escogido, nos ha dado al Hijo. El Hijo murió por nosotros. Y Él dice, de los que el Padre ha dado al Hijo, Él no pierda nada. Nada, ninguno de su pueblo, salvado con su sangre, Él va a perder. Él promete que Él va a resucitar en el día final. Él dice, todos que vengan a mí tengan vida por 1 año. No, ¿qué dice? Vida eterna. Sería un mentiroso si Él dio vida por un pequeño tiempo. Si fue algo simplemente temporal la vida en Cristo. No, es algo que verdaderamente son suyos, van a tener esta vida por toda la eternidad. No podemos entender eso siendo criaturas finitas como somos, pero somos hechos por más que este mundo finito. Somos hechos por la nueva creación en que por toda la eternidad vamos a disfrutar del conocimiento de Jesús, que es la vida eterna. Es maravilloso la promesa que tenemos en Cristo. La seguridad que tenemos en capítulo 10, hemos hablado del buen pastor, quien da su vida por sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz y vengan a Él.
Y versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. El llamado eficaz, la gracia irresistible. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Nota las dos manos. Este es usando, claro, una ilustración, porque Dios es espíritu, pero está diciendo tan seguro como una oveja, uno en la mano del Hijo, él dice, versículo 28, nadie les arrebatará de mi mano, dice Jesús, versículo 29, que nadie les puede arrebatar de la mano del Padre. Somos protegidos por la mano de Jesús, de la mano del Padre, y nadie puede arrebatarnos de las manos del Dios Padre y Hijo. Y este nadie significa nadie, incluso nosotros. No es Satanás, no puede arrebatarnos, pero yo puedo decidir de brincar de la mano de Dios. ¿Pensamos que somos más poderosos que la mano de Dios? No, Él está ahí cuidándonos, protegiendo a las ovejas quien Él ha comprado con su propia sangre. Vamos a ver que hay tiempos, tristemente, cuando las ovejas van descarriados, pero el buen pastor va y toma sus ovejas y lo pone con sus brazos y lo regresa a su redil otra vez. Él no pierda ninguna de sus verdaderas ovejas. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos que hemos leído por nuestro llamado de adoración. Primera de Pedro 1, 3. Un versículo que hemos visto la semana pasada sobre nuestro nacimiento de nuevo, nuestra regeneración que viene por la gracia de Dios. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Hemos sido nacidos de nuevo ¿a qué? ¿Qué es el futuro de este nuevo bebé en la fe? A una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Como Jesús resucitó de entre los muertos, Él nos ha dado nueva vida y una vida con una esperanza viva, una esperanza que tenemos hoy, que el futuro será mejor por nosotros como creyentes en Cristo. Seremos resucitados porque Él fue resucitado. Versículo 4, maravilloso versículo. Para obtener, ¿cuál es esta esperanza viva? Una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Todo lo que experimentamos en este mundo es corruptible, maculada y un vapor que se pasa. Pero nuestra herencia preservada en los cielos con Dios, con Cristo, es una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchará y es reservada en los cielos para nosotros. ¿Y cómo sabemos que vamos a terminar la carrera, que vamos a llegar a esta herencia preservada por nosotros? Versículo 5. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Para obtener esta herencia, no es simplemente que creímos una vez cuando tuvimos 10 años y no tenemos nada que ver con Dios para el resto de nuestra vida. Vamos a ver la necesidad para perseverar en la fe todos los días de nuestra vida hasta que llegamos al cielo. Esta fe, somos salvados por fe, no fe simplemente una sola vez, una fe que si es verdadero fe en Cristo va a perseverar hasta el fin. Pero escuchando eso, nuestra reacción es, yo sé tan débil que soy, tan débil es mi fe, tal vez voy a perder mi fe. Pero escucha bien esta promesa, que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe.
Él está protegiendo, preservando nuestra fe. Él nos dio el fe al principio, hemos visto, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de nosotros, es don de Dios. Y si esta fe salvífica Él nos dio, pensamos, Él va a poner este diamante de fe en nuestras manos y decir, ok, haga lo mejor que puedes hacer con eso. No, Él con su poder va a proteger esta fe que Él nos ha dado día tras día hasta que llegamos a gloria. Pedro sabe eso por experiencia. Pasa conmigo a Lucas 22. En Lucas 22, Jesús con la última cena estaba preparando a sus discípulos que lo que iba a pasar en el huerto de Getsemaní con su arresto y con su cruz. Leemos en Lucas 22, 31. Recuerda que Simón es Simón Pedro, el mismo autor de los versículos que hemos leído. Lucas 22, 31, Jesús dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Parece a nosotros que negando Jesús 3 veces, la fe de Pedro falló. Pensando como los que piensan que pueden perder su salvación. Este sería el ejemplo número 1. Él no tenía fe, él perdió su salvación. Pero ¿qué dice Jesús? Versículo 32. Aunque Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Esa es la intercesión de nuestro sumo sacerdote, orando por su pueblo para preservar, proteger su fe, aunque por un tiempo él lo negó. Y vamos a ver eso. Hay tiempos, tristemente, en que los verdaderos hermanos, ovejas, descarrían por un tiempo. Pero en su gracia, Jesús está allí ante el trono del Señor, intercediendo por nosotros para que últimamente nuestra fe no falle. Él está allí protegiéndonos, preservándonos de los ataques del enemigo. Y no es solamente por Pedro. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Jesús también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que él vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús está allí ahora, ante el trono celestial, orando por nuestra fe, para que cuando venga la tentación después de ir del edificio de la iglesia y este momento de tentación, Jesús está allí, proteja su fe, Padre, cuida su fe. Y sabemos, hay tiempo por todos nosotros cuando vengan las dudas. ¿Todo eso es real? O tal vez una invención de mi mente, pero Jesús está ahí para regresarnos a nuestros sentidos verdaderos. No, yo sé que Dios existe, yo sé que Él me ama, yo sé que esta duda vino de una tentación del enemigo, pero yo sé por seguro, confío por seguro en Dios, en su amor, en su obra en la cruz. Y la razón por que regresamos vez tras vez, aunque somos tentados de dudar, es porque Jesús es orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Vamos a Romanos 8 para conectar todas esas ideas que hemos visto en las doctrinas de gracia y ver cómo funcionan como una cadena de oro que no puede ser roto, que nos da una seguridad de salvación desde el principio hasta el fin. Romanos 8, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios,
todas las cosas cooperan para bien, o que Dios hace que todas las cosas cooperan para bien. Esto es para que los que son llamados conforme a su propósito. Mi suegro dice, este es el versículo de más consolación en toda la Biblia. Sabemos que por los que aman a Dios, todo lo que pasa en nuestras vidas, lo que vamos a ver en el fin del capítulo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, todo eso, Dios coopera para bien por los que aman a Él. ¿Y cuál es este bien? ¿Cuál es su propósito por toda esta dificultad en nuestra vida? Versículo 29. A los que de antemano conoció, también lo predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito de Dios en nuestra salvación. Para que hemos sido predestinados, elegidos incondicionalmente. ¿Para qué? Para ser hechos a la imagen de Cristo. Para ser glorificados con Cristo. Él nos ha salvado con un plan para perdonar nuestro pecado, limpiarnos de todo eso y cambiarnos tanto de que seamos una reflexión de quién es Jesús. Para ser restaurado a la imagen de que Dios hizo a Adán y Eva en su imagen, pero ellos perdieron esto en un sentido, en su pecado, distorsionó esta imagen. Pero Cristo vino para restaurar por lo que fue hecho la humanidad. Y cada uno de nosotros, Él nos ha predestinado de ser como Cristo. Y cada uno de esas tribulaciones, dificultades en nuestra vida, somos siendo poco a poco, siendo hecho más y más como Cristo, con las dificultades en nuestra vida. Y la seguridad que Dios va a cumplir esta obra, versículo 30. Y a los que predestinó, esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. A veces llamamos eso la cadena de oro. Porque vengan como cada uno se conecta al anterior y como no puede ser roto. A los que Él predestinó, Él nos llamó. Esta predestinación es nuestra elección incondicional. Él nos conoció de antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. Los que Él predestinó somos llamados. Este llamado no se refiere al llamado general que tiene todo el mundo para venir a Cristo, creer en Cristo para ser salvo. Es el llamado eficaz. Es la regeneración, el Espíritu Santo viniendo para quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, para darnos fe en Cristo. Cada uno que Él predestinó, cada uno Él llamó. Y a los que Él llamó, Él justificó. La justificación es la declaración del juez justo, de Dios justo, que aunque éramos pecadores, en Cristo nuestro pecado ha sido limpiado, perdonado y somos declarados justos. ¿Y de dónde viene esta justificación? Por fe. Romanos 5:1. Siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Él nos llamó con la regeneración, Él nos dio fe y fuimos, si somos creyentes en Cristo, ahora Dios nos ha declarado justos en Cristo. Y nota el sentido en esta palabra. No dice, y a esos también serán glorificados. Tan seguro es que Dios va a terminar, va a perfeccionar la obra que Él comenzó en nosotros. Y dice, los que Él ha justificado, glorificó en el sentido pasado. Esta es la seguridad que tenemos. Dios comenzó la obra. Y aunque ahora no siento muy glorioso, todavía hay mucha evidencia al contrario, que no soy glorioso por todo el pecado que existe en mí. Yo sé primero que en los ojos de Dios, los que han creído en Él, somos justificados. En sus ojos somos justos. Somos perfectos en Cristo. Y tan seguro es que Él va a terminar la obra que Él puede decir en sentido pasado, ya he ganado, soy victorioso.
he glorificado este pecador. Maravilloso. Es la seguridad que podemos tener que un día seremos en gloria con Cristo. Y 2 Corintios 3:18 dice que Él está en proceso transformándonos de gloria a gloria. Para terminar esta sección sobre las promesas, otra vez quiero leer estos versículos maravillosos. Lo que nos protege al fin de cuentas no es tan bueno que somos, es tan poderoso ese amor de Cristo. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas esas cosas somos más que vencedores. ¿Cómo? Por medio de aquel que nos amó. Es Cristo quien nos da la victoria. Porque estoy convencido de que ni la muerte, la vida, los ángeles, los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluso nosotros, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tan grande es este amor que nos protege, que nos da seguridad de un Padre quien nos ha adoptado, quien nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha justificado y en Cristo ya somos glorificados. Sabemos que veremos a Cristo cara a cara en gloria y simplemente por la profundidad y poder de su amor por nosotros. Increíble. Si no eres un creyente en Cristo, si no sabes por seguro que tienes esta vida eterna, confía en Cristo. Primero de Juan, capítulo 5, 13. Él dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Podemos saber que tenemos vida eterna. Confía en Cristo. Y si crees en Cristo, puedes saber, tengas vida eterna. Esta es su promesa. La segunda parte de eso. Este es los dos lados de la moneda. Hemos visto el lado de la promesa de Dios en nuestra protección y nuestra preservación. También hay nuestra responsabilidad en la perseverancia, en buscando a Cristo. Regresamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 12 y 13. Dice el Señor, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. En el contexto, para clarificar, Él no está diciendo, tienes que hacer buenas obras para ser salvados. Él ha descrito en versículos 1 a 11 la mente que hubo en Cristo, quien siendo en forma de Dios se humilló, tomó forma corporal, fue obediente al punto de muerte de cruz, muriendo por nuestro pecado. Por causa de su gran humillación, Dios le exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y en la luz de este maravilloso evangelio, Él dice, así que, amados hermanos, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Escucha el mandato a nosotros de ocuparnos en nuestra salvación, de ser diligentes, de preservar hasta el fin. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la motivación? ¿En cuál poder vamos a hacerlo? Versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. La razón por qué vamos a perseverar, por qué debemos perseverar, es porque el Espíritu Santo nos ha dado un nuevo corazón. Él está en nosotros dándonos nuevos deseos, dándonos nuevo poder, una nueva voluntad para buscar a Dios. Cuando pecamos no podemos pecar como antes, disfrutándolo sin pensando en las consecuencias. Rápidamente venga el Espíritu Santo trayendo convicción a nosotros.
sentimos el peso de nuestro pecado, sentimos la distancia en relación con nuestro Padre, sentimos la tristeza que traiga en nuestro pecado el Espíritu Santo, y Él está ahí motivándonos cuando por nuestra carne no queremos leer la Biblia, no queremos ser fiel para congregarnos, no queremos devotar tiempo a la oración, pero el Espíritu está en nosotros diciendo: necesitas más de Cristo. Busca a Cristo, confía en Cristo, abre tu Biblia, siga a Cristo. Este no es de nosotros, es Dios obrando en nosotros. Y al mismo tiempo tenemos que, vamos a ver la semana que viene, si Dios permite, andar por el Espíritu. Ser guiado por este impulso y no conforme a la carne. Pero por nuestro tiempo, quiero dedicarnos a los pasajes que muchas veces los arminianos, los que no creen en las doctrinas de gracia, presentan como evidencia de que uno puede perder su salvación. Y quiero entenderlo, creo, en su contexto, como advertencias a la necesidad de creyentes de preservar, de escuchar el voz de su pastor llamándonos de seguir adelante. Voy a comenzar en Mateo, capítulo 10. Mateo 10 y versículo 22. Jesús dice: seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La expectación es, siendo un creyente en el mundo, va a ser persecución, van a ser dificultades. Y solo los que perseveran hasta el fin serán los salvos. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Voy a comenzar en versículo 21. Y aunque vosotros antes estabais alejados de este ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él, Cristo, os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha y irreprensibles delante de Él. Nota: si en verdad permaneceis en la fe, bien cimentados, constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hemos sido reconciliados si en verdad permanecemos en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio. No es simplemente una vez salva, siempre salva, en el sentido mal usado de una persona que dice: sí creí en Cristo cuando tenía 10 años y no he visto ningún cambio en mi vida después de eso. No, él dice: los que perseveran en la fe hasta el fin son los que son salvos, los que son bien cimentados en el Evangelio. Uno más, Hebreos 3. Hebreos 3, capítulo 14. Hebreos 3, 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Otra vez, la importancia de retener firme hasta el fin nuestra fe en Cristo. Okay, ¿cómo interpretamos estos textos? ¿Cómo balanceamos lo que hemos visto de las promesas de Dios de seguridad por un lado y el ánimo, la exhortación para preservar por otro lado? Requiere sabiduría en saber cuándo aplicar un pasaje, el otro pasaje, porque los dos son verdades. Ahora tenemos una hermana de McKinney Bible Church, quien está en sus 90s. Décadas por la gracia de Dios demostrando fruto en su vida de regeneración. Si vas a su apartamento
su mesa cubierta con Biblias, comentarios, con cartas de ánimo, lleno de escritura, escrito a diferentes personas y no le gusta el MP3, tiene los cassettes de diferentes sermones, no puede mover en su apartamento, tan lleno es de la palabra de Dios. Y ella, llegando casi a la gloria, hablando con los ancianos de NBC, está todavía no dudando, pero ¿soy salva? Y ellos están animándole, hermana, no por todo eso, no por esos cassettes, no por estas Biblias, no por todo eso, por la gracia de Dios. Y ella cree muy fielmente en todo eso, pero cuando pasamos por el valle de la sombra de la muerte, el enemigo quiere atacarnos. Sean preparados, hermanos, van a tener tiempo sabiendo, creyendo en el amor de Dios, que todavía pueden venir las dudas. Este no significa que no somos salvos, este significa que más y más tenemos que poner nuestros ojos en el buen pastor. Y decir, no es en mí, es en Él, en su amor, en su poder, que va a salvarme y darme entrada en su hogar para siempre, para descansar con Él. Y tenemos que ser recordados de estas promesas. Pero Hebreos, y estos otros Hebreos en particular, es escrito a un grupo de pueblo que no están demostrando fruto. Son demostrados a un pueblo que están considerado realmente abandonar a la fe. Hebreos 3, 12 y 13. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortarlos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Ellos, siendo supuestamente creyentes en Cristo, que antes eran judíos que adoraron en el templo con el sistema de sacrificio de animales, pero ellos, por la gracia de Dios, aparentemente entendieron que todo este sistema fue una sombra de la obra de Cristo en la cruz. Que la sangre de los machos cabritos, de los animales, no puede pagar por los pecados de seres humanos. Cristo es el último y perfecto ofrenda, perfecto sacrificio hecho para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Pero ellos, por causa de la persecución de otros judíos, estaban considerando dejar de Cristo y regresar al sistema en el templo, rechazando su obra para regresar a la sangre de animales. Y el autor a los Hebreos está diciendo, ten cuidado, que no hay en ti un corazón de incredulidad como la nación que salió de Egipto, pero no podían entrar en la tierra prometida porque al fin de cuentas no eran creyentes. Tenían incredulidad y murieron en el desierto. No sean como ustedes que comenzaron bien, pero no terminaron recibiendo la promesa por falta de fe. Si hay una persona quien está en rebelión o considerando desviar por algo o alguien quien es mejor que Cristo, estas advertencias son para esta persona. Son para nosotros cuando estamos siendo tentados de desviar, de decir, no hay nada y nadie mejor que Cristo. Y son los que perseveran hasta el fin que son salvos. No voy a desviarme de la carrera, yo voy a poner mis ojos en Cristo. Y este es el punto. Estas advertencias existen para que con temor y temblor, que es una motivación apropiada, no es la única motivación, por gratitud, por amor, por todo eso, y también por temor, debemos cada día crecer más y más en buscando a Jesús. Funcionan para dar perseverancia a los verdaderos elegidos de Dios. Si estamos dudando, ¿qué debemos hacer? Vamos a Hebreos 12. En Hebreos 12, el autor dice a estas personas, considerando desviar, capítulo 12, 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
El autor de los Hebreos compara la vida cristiana como una carrera. Una carrera en que es importante entender a dónde debemos poner nuestros ojos. Recuerdo cuando tenía 11, 12 años en la clase de educación física. Nuestro maestro iba a instruirnos en cómo correr, cómo debemos correr. Entonces él hizo un video de cada uno de nosotros para demostrar el antes y el después. y mi antes fue, ok, si quiero ser muy rápido, voy a poner mis ojos en mi próximo paso, no sé por qué, para que pueda mover mis pies más rápidamente. Y mirando el video, tratando de correr tan rápidamente, casi se cayó porque estaba ya mirando tan corto mi visión enfrente. Él dijo, para correr bien, pon tus ojos en la meta. Y cuando hagas eso, todo tu cuerpo, todo tu movimiento va a ir en esta dirección más rápido. Es así también en la carrera cristiana. No ponemos nuestros ojos primeramente en nosotros. Ponemos nuestros ojos fijados en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros, en su amor por nosotros, para que éste dirige todo nuestro vivir. Si comenzamos evaluando nuestras vidas, siempre va a ser evidencia al contrario. No soy un creyente porque, mira, todavía batallo con mi enojo, todavía con mi ego, todo eso. Siempre va a ser evidencia de que todavía hay carne allí, hay pecado allí. Y de veras, y vamos a ver en la semana que viene, debemos luchar, batallar con esos pecados. Pero nuestra seguridad de salvación no consiste en que somos perfectos como Cristo en nosotros. Nuestra salvación consiste en la perfección de Cristo, en quién es Él, en lo que Él hizo en la cruz. Ponemos nuestros ojos en Él y decimos, conforme a la promesa, si confesamos que Cristo es Señor y creemos en nuestro corazón que Él resucitó de entre los muertos, seremos salvos. ¿Creo eso? Que Cristo es el Señor, que Él murió en la cruz y resucitó por mí. Sí, por su gracia creo eso. Ok, soy justificado, soy un hijo de Dios y por su gracia voy a perseverar trabajando contra este pecado en mi vida. Si evaluamos nuestra vida y no hay ningún fruto, ningún cambio en nuestra vida, si somos como la semilla que cayó sobre la tierra con muchas piedras y por poco tiempo había crecimiento pero no había profundidad de raíz, y cuando vino la dificultad, la tentación, se secó y se murió. Si hemos supuestamente sido creyentes por 10 años, 20 años y no hemos visto un cambio en nuestra vida, sí, hay razón para dudar si en verdad somos salvos. Pero otra vez la respuesta no es, ok, en mi poder yo voy a ser más fiel. No, primero voy a poner mis ojos en Cristo, arrepentir de mi pecado y de este punto en adelante por su gracia voy a perseverar. ¿Qué decimos de las personas que han desviado de la fe? ¿Perdieron su salvación? ¿Eran salvos y lo perdieron y nunca eran salvos? Conectando todos los versículos acerca de eso, me parece que hay dos categorías. Y por nosotros, en cada circunstancia, no sabemos cuando una persona está descarriada, en cuáles de esos son hasta el fin. Dios sabe, pero para nosotros tenemos que esperar y ver. Los dos son, no sé si todos pueden verlo aquí, las apóstatas y los hermanos temporalmente descarriados. Quiero leer de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. 1 de Juan 2, 19. El Señor dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Tal vez un poco confuso, tenemos que desempacarlo un poco. Y he tratado de desempacarlo con esta ilustración. ¿Quién es el nosotros en ese pasaje? Claro, él está hablando a un grupo de creyentes, una iglesia, podemos llamarlo una iglesia visible. El rol de personas quienes están miembros de una iglesia local. Cuando hacemos nuestras entrevistas por membresía, la primera criteria es que seamos pecadores perdonados de nuestros pecados por fe en Cristo. Pero los ancianos no son Dios. No vemos el corazón. Simplemente podemos ver el fruto externo, pero no escuchar la confesión de fe, pero no podemos ver el corazón. Solamente Dios puede hacer eso. Entonces, tristemente, hay personas que son parte de nosotros, pero no son de nosotros. Cuando decimos de nosotros, en esta ilustración refiere a la iglesia invisible, el grupo de los elegidos en la iglesia local que son, clarificando, yo sé muchas palabras aquí, cuando digo iglesia no estoy hablando de un edificio, ¿verdad? Estamos hablando de un grupo de personas que se llaman cristianos, seguidores de Cristo. Entre ellos, tristemente, puede ser un Judas Iscariote, quien parece ser un discípulo, pero no es un verdadero discípulo de Cristo. En el Nuevo Testamento llama a esta persona un apóstata, una persona que salió de nosotros porque al fin de cuentas no eran de nosotros, no eran regenerados, nunca tenían la salvación. Una ilustración de eso, del labio de Jesús. En Mateo 7, 21 y adelante, Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, lo que practicáis la iniquidad. Por todo lo externo parecía como un verdadero discípulo. Llamaron a Jesús Señor, Señor. Hizo milagros. Pero Jesús dice de esta persona que al fin de cuentas no hace su voluntad. No dice: te conocí por un tiempo, pero perdiste tu salvación. En el versículo 23 él dice: jamás os conocí. Nunca fue regenerado. Nunca de verdad era parte de la iglesia invisible, aunque era parte de la iglesia visible. Por su fruto él demostró que no fue uno de los elegidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados. La evidencia de eso es que tiene este pecado en su corazón, de que él no quiere arrepentir y va a la tumba no amando más su pecado que amando a Dios y creyendo en Dios. Tristemente ocurre. Pero gracias a Dios que hay otra circunstancia. Hay personas que verdaderamente son los elegidos, son parte de la iglesia invisible, no solamente de la iglesia visible, pero de los elegidos que no pueden perder su salvación, pero por un tiempo, como Pedro, descarrían, pero Dios ora por su fe y le da arrepentimiento y regresa. Pasa conmigo a Mateo 18. El buen pastor no pierda una de sus ovejas verdaderas y él les salva en parte por medio de la disciplina de la iglesia. Mateo 18, 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Si se sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Dios ama, protege sus ovejas y Él busca a la oveja descarriada. Y este es el contexto por la instrucción sobre la disciplina de la iglesia. Versículo 15. Si tu hermano peca,
ve y repréndalo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil recaudador de impuestos. Considéralo como un incrédulo hasta que se arrepienta. Nota cómo, primeramente, la meta de la disciplina de la iglesia, versículo 15, has ganado a tu hermano. Todo este proceso existe porque somos dispuestos como ovejas de ir descarriados. Y este proyecto de santificación es un proyecto corporal. Necesitamos los otros hermanos, quien a veces somos engañados por el pecado, y necesitamos un hermano, no dice 2, 3, un hermano, veándolo, venir al lado y con la palabra animar a la persona de arrepentir y regresar al Señor. Y esta persona no lo comparte, ¿has visto esta persona lo que están haciendo y chismeando? No, es algo privado, personal, en amor, con humildad, para llamar a la persona de regresar al redil. Y si no escuchan, si están siendo más y más endurecidos en su pecado, si no quieren arrepentir, traigan 2 o 3 testigos conforme a la ley, para que hay testigos de lo que está pasando. Y si todavía no escuchan a los 2 o 3, preséntalo a la iglesia. Y si la iglesia, veando a esa persona, llamando a esa persona a arrepentir, si todavía no regresen, tenemos que tratarle como un gentil recaudador de impuestos, es decir, como alguien en el mundo que a nosotros parece como un perdido. No estamos diciendo que tenemos no conocemos los corazones. Solamente podemos escuchar lo que están diciendo, que no son arrepentidos, y veando su fruto, que todavía están viviendo en su pecado y no quieren andar conforme a la palabra de Dios. La iglesia, visible o invisible, no consiste en personas, en nosotros perfectos. Todos nosotros estamos tristemente pecando diariamente y tenemos que mantener cuentas cortas con Dios. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Diariamente, muchas veces durante el día, arrepentiendo de nuestro pecado, el Señor nos perdona. Pero es cuando una persona está endurecido en su pecado y no quiere arrepentir, que por la santidad del cuerpo, por amor a esta persona y más que todo por amor del nombre de Cristo, tenemos que decir, hasta que arrepientes, te consideramos como un incrédulo. Y muchas veces hemos visto en nuestra congregación cómo Dios utiliza eso para mover la persona a arrepentimiento y para regresar. 1 Corintios 5 dice, entregad ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay muchas personas como Pedro, quien por un tiempo niegan la fe, pero por la gracia de Dios regresen. Y debemos orar por esas personas cuando están en este pecado, que Dios tenga gracia sobre ellos, dándole arrepentimiento como Él nos ha dado ese arrepentimiento también. Y si llega un día en que estamos en esta posición, que seamos rápidos para arrepentir. La primera vez, la primera persona que venga a nosotros dice, hermano, parece que hay algo ahí de que necesitas arrepentir, que seamos humildes de recibir la corrección y ver eso como Dios, el buen pastor, viniendo para llevarlos otra vez a su redil, con humildad, veando que necesitamos nuestros hermanos para ayudarnos de ver lo que muchas veces en nuestra ceguera espiritual no podemos ver, que somos aptos para desviar, pero Dios en su amor está allí llamándonos vez tras vez para escuchar su voz, poner nuestros ojos en Él y andar conforme a su palabra. Para terminar, me gustaría ir a Judas 24 y 25. La confianza que podemos tener que nuestra salvación al fin de cuentas es por su gracia, por su poder guardándonos hasta el fin.
Judas 24, 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Oh nuestro Dios, te damos gracias por tu gracia y por tu gran amor. Gracias que nada y nadie puede separarnos de tu gran amor. Gracias que aunque somos muy dispuestos en nuestra carne de ir descarriados, gracias que tú nos sostendrás. Y pedimos, oh Señor, primeramente, por los que no te conocen por Salvador, que escuchando de este lugar de amor, este hogar contigo, siendo un hijo adoptado seguro en los brazos de un padre amoroso, una oveja seguro en los brazos de su pastor, siendo seguro con esta cadena de oro, sabiendo que serán glorificados. Te pido, Señor, si no tienen esta seguridad, que por tu gracia arrepentirían de su pecado, confiarían solamente en Cristo y su muerte en la cruz y su resurrección, para recibir tu perdón, tu justificación y en Cristo la glorificación. Y te pido por todos nosotros, oh Señor, que no seríamos despiados creyendo la mentira, que el mundo tiene algo mejor que ofrecernos, que Cristo tiene que ofrecer. Cristo es todo, Él es lo más glorioso. Conociendo a Él es la vida eterna. Y Señor, gracias que aunque muchas veces desviamos, tú estás allí, tu Hijo está allí, intercediendo por nosotros, orando para preservar nuestra fe. Y pedimos, oh Señor, que por tu gracia pondremos nuestros ojos más y más fijos en Él, en su obra, en su gloria, para crecer más y más en conformidad a Él, hasta que, conforme a tu gracia, tu promesa, estaremos con Él para siempre, veándole cara a cara en gloria.